Ok, de una manera un poquito rápida, vamos a ver un poco lo del documento, nada más para que tengan algunos apuntes ahí con respecto a este documento. Vean, en el tema de títulos, los títulos están organizados, nada más deben otra vez aquí para ocultar esto de los controles flotantes. Ok, vamos a ver, los títulos dentro del documento ya están organizados con cierto formato o estilo. Por ejemplo, este que está aquí, que es lo que yo llamo un título nivel 2, porque tiene dos números, 1.1, por ejemplo. En ese caso, ese estilo está nombrado como título 2. Lo ven acá. Aquí donde estoy marcando con el mouse es el tipo o estilo de este título. Los de los capítulos están como título 1. Estos están como título 2 y estos que son nivel 3 porque tiene tres números están con título nivel 3. A nivel del documento y de los índices van a llegar hasta el nivel 3. O sea, en el índice general llegamos hasta nivel 3. Pueden haber títulos nivel 4 dentro del documento, sí, como los que están aquí, el 3131 y el 132, sí, pueden estar, pero dentro del índice no. Lo máximo que vamos a llegar a nivel de redacción dentro del documento de los títulos es nivel 4. Eso es lo máximo a lo que vamos a llegar. No van a haber títulos nivel 5 ni nivel 6. Ahora, cuando yo trabajo una sección nivel 2 y tal vez vean aquí a la mano izquierda, que es donde tengo lo del panel de navegación, este panel de navegación por aquello se trabaja con, en la parte de vista, aquí en vista, ven que dice panel de navegación o navigation pane, creo que es lo que dice en inglés. Esto es útil señalarlo para ver uno el orden de los títulos que está trabajando. Entonces, una sección nivel 2, al menos si van a trabajar secciones nivel 3, tiene que tener dos, no puede tener solo una. ¿Por qué? Porque si yo tengo una sección nivel 2 y una sección nivel 3 en la misma sección y no tengo más secciones nivel 3, entonces lo que significa es que esa sección nivel 3 no hace falta, porque es solo la sección nivel 2. Cuando uno relaciona niveles de títulos, la idea es que haya una relación entre estos. Ahora, no todas las secciones requieren títulos o subtítulos, más bien, por decirlo así. Esa parte sobre todo aplica para el capítulo 2, porque en el capítulo 2 vean que no hay títulos definidos. En el capítulo 2, lo único que existe es como un formato para que ustedes vean los títulos, pero los títulos los van a definir ustedes en el momento en que ustedes trabajen con el documento. Ok, entonces, como les decía, por ejemplo, cuando ustedes, no sé, vienen, por ejemplo, aquí van a poner un título nuevo, ciclo de vida del proyecto. Entonces, lo pueden escribir así, lo señalan y ya dependiendo del nivel que esté, si es un nivel 2 o nivel 3, por ejemplo, si fuera un nivel 3, vean cómo él automáticamente, por estar configurado los demás títulos, lo único que hace es cambiarle la numeración. Entonces, cuando van a agregar un título nuevo, mi recomendación es escribir el título y escoger aquí el nivel de título, si es 3, si es el nivel 2, si es el nivel 1 o el 4. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a que se automatice también la numeración. No traten de como agarrar aquí, por ejemplo, algunos tratan de hacer esto y no sé si a veces funciona o no, pero lo copian y le ponen aquí control V y a veces funciona y a veces no funciona. Entonces, también una manera es escribir nada más lo que uno ocupa y después lo cambia al estilo correspondiente que corresponde al número de título. Es importante que eso lo tomen en cuenta para que el índice de contenido se mantenga automatizado, porque si no, después se les va a perder la automatización. Porque, por ejemplo, como aquí que yo estaba trabajando, si yo le pongo y yo creo aquí el otro título, digamos ese que les dije, ciclo de vida, y lo pongo como título nivel 3, entonces vean que yo puedo venir aquí al índice de figuras, digo al índice de general, le hago actualizar campos, o sea, es clic derecho, actualizar campos, toda la tabla, y él va a actualizar incluyendo ese título que acabo de agregar. Ven, este sí no lo jaló. Entonces ahí hay una automatización que todavía me falta arreglar. Ah, no, es 224, mentira, aquí está, perdón. Es que pensé que era nivel título, nivel 2, no, aquí está.
Pero entonces ya aquí está, ahí lo jaló, ciclo de vida. Entonces eso para que vayan automatizando y actualizando automáticamente los títulos, digamos, los índices más bien. Entonces, esa es la manera en que yo les recomiendo trabajar con la creación de nuevos títulos. Pero eso sí, manteniendo los formatos. El problema es que normalmente no mantienen los formatos porque no se fijan en las instrucciones, no revisan esto y lo hacen a lo que caiga. Ahora, otro tema importante. Este no hace falta acá, en realidad. Y este lo ponemos en normal. Ay, más déjeme ponerlo en normal. Eh, bueno, pongámoslo sin espaciado, nada más para que aparezca ahí. Ok, ahora. Vamos con los otros índices que están aquí. Figuras, tablas y cuadros. Ok, vean. Dice índice de figuras. Eso significa que en el documento nosotros no trabajamos gráficos, no trabajamos ilustraciones, no trabajamos ningún otro concepto, solo figura. Todo aquel elemento que no sea editable y de cierto punto de vista es una representación de imagen o lo que sea, se nombra como figura. Y el nombre de la figura o la numeración más bien de la figura eh, corresponde, un momentito para ver algo. Ok, sí. La numeración de la figura corresponde a un número primero inicial que corresponde al número del capítulo. Y el segundo número es un consecutivo dentro del capítulo. O sea, si ustedes van a incorporar, por ejemplo, en la definición del problema, figuras, espero no toparme con figuras con 3 números o 4, porque solo son 2 números. El primer número es el capítulo y el segundo número es el consecutivo dentro del capítulo. Entonces, por ejemplo, si yo me toco acá con el... ¿Por qué me subió arriba? Un momentito. Ah, bueno, es que solo hay 2. Esta. Ok. Si nosotros tocamos aquí, se van a dar cuenta que dice figura 1.1 y aquí el nombre de la figura. Entonces, vean, la rotulación de las figuras se hace en la parte superior de la figura, con solamente los 2 números. Primer número capítulo, segundo número consecutivo y después un nombre completo a la figura. Los nombres de figuras, por lo general, ustedes no son muy dados a hacerlos completos, solo ponen ahí como datos estadísticos. No. El nombre de la figura tiene que ser un nombre completo, o sea, un nombre realmente representativo de qué es lo que se está mostrando. Y otra cosa importante es que toda figura debe ser mencionada en el texto. Igual pasa con las tablas y los cuadros. No es simplemente colocar la figura y ahí quedó a la interpretación de la persona, no, el documento es explicativo. Entonces ustedes también tienen que tener una intencionalidad porque agregaron X o Y figura al documento. Entonces dentro de la redacción debe mencionarse esa figura para tratar de dar a entender la intencionalidad del uso de esa figura, imagen, gráfico que ustedes hayan agregado. Entonces eso para que lo tengan ahí anotado, no es simplemente colocar las cosas y ahí como caigan, no. Hay un formato que es esta rotulación de numeración de nombre sobre la figura y también que hay una intencionalidad que para eso dentro de la redacción debe ser mencionada esa figura. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero? Bueno, esto es otra cosa que va aquí, solo que se corrió un poquito. Voy a subirlo. La nota que va debajo de la figura es una nota explicativa. No se utiliza ya la palabra fuente, sino una nota, así como está escrito aquí, en cursiva, 2 puntos. Si hay alguna explicación de la figura que hay que hacer, se agrega acá. Si no hay una explicación, de una se le agrega esta leyenda, tomada de, elaborada a partir de o adaptada de. Son 3 posibles leyendas. Y después se construye toda la fuente completa, que es en esta forma para lo que son figuras. El nombre de la fuente, el nombre del artículo, el nombre del libro, la página, párrafo o elemento donde se ubique. Después viene la autoría, solo que la autoría se colocan primero las iniciales del nombre y luego los apellidos.
el año, y si hay editorial, si fuera libro o si es revista, sería el nombre de la revista. Eso es lo que se pone como el epígrafe, no es el epígrafe, sería el pie de la figura. Este es el pie de la figura y así se hace la referencia de la figura. De la figura. Igual pasa para tabla y para cuadros. En los casos donde es una figura elaborada sí por ustedes, pero por datos que ustedes recogieron, o elaborada completamente por ustedes, pero eso es en el caso del capítulo 5, aquí todavía no se coloca nada. Ya no se usa la palabra tampoco elaboración propia. Eso ya no se usa. O sea, no se coloca absolutamente nada, pero hay que tener un cuidado. Aquí en las figuras del capítulo 1 no puede haber una figura creada por ustedes. ¿Cómo que no? Pero si yo hice y tomé los datos, ok, elaborada a partir de datos o a partir de la documentación brindada por la empresa, porque no es creado por ustedes mismos, por todo un análisis y una conceptualización de ustedes. No, está elaborado, pero a partir tal vez de datos y lo que estamos haciendo es una representación gráfica de los datos que la empresa nos dio. ¿Ven? Entonces, para que lo tomen en cuenta, que en estos primeros capítulos, por lo menos del 1, 2, 3, casi que no hay nada elaborado por ustedes. Son siempre elaborados a partir de, adaptada de o tomada de directamente. Eso es importante que lo tomen ahí en cuenta. Ahora bien, yo quiero agregar otra figura. Bueno, la automatización de las figuras va así. Yo puedo poner aquí, por ejemplo, figura. Nada más que esta figura la voy a rotular con la, creo que es este. Déjenme nada más revisar. ¿Cuál es el estilo que estamos usando? ¿Era descripción? Bueno, es que en realidad esto funciona así. Yo vengo acá a referencias, le doy insertar título, busco la palabra figura, tengo que fijarme, eso sí, donde dice numeración, que yo diga incluir número de capítulo para que él lo automatice. Le digo que usamos como separador el punto y entonces le damos a aceptar y entonces vea que ya él me dice figura 1.2 y le damos aceptar. Ven, donde ya la creó la figura 1.2. Por eso es que no está con el formato figura. Lo ponemos en negrita, quitamos negrita y le ponemos cursiva y le ponemos título de la figura. Con eso ya creamos la figura 1.2. Ok, nos vamos al índice de figuras. Yo vengo acá y le doy a actualizar campos, actualizar toda la tabla y él automáticamente actualiza figura 1.2. ¿Ven? Ahora, otro tip que existe es que, por ejemplo, cuando yo voy a la figura, digamos, esta 1.2 y no sé, estoy redactando acá y yo digo, como, Profe, sí, ahí para que agregue el número del título, digamos, en las figuras de los cuadros, aquí en numeración, eh, incluir número de ajá, hay que capítulo. darle clic en el incluir el número del capítulo y hay que hacer algún otro paso. No, porque aquí sería empezar con el título 1, que es el título más grande, y dejarlo en separador en punto. Puede ser que le aparezca en guión, en 2 puntos, nada más lo coloca aquí en punto, le Ajá, da aceptar y ya lo automáticamente. ok, Y buscar el rótulo ok, figura. Si el rótulo no existe, tienen que venir a crear nuevo rótulo. Aunque si agarran este modelo, debería ya existir. Entonces uno aquí puede crear un nuevo rótulo, que en el caso mío yo lo creé como rótulo figura. listo, gracias. Ujú. Ok, voy un toquecito, Tracy. Entonces, como se observa en la, y esa es otra cosa, uno puede crear una referencia cruzada. Por ejemplo, yo puedo hacer referencia, vean donde dice elemento numerado, a número de párrafo, o lo puedo hacer a número de párrafo. No, aquí elemento numerado no. A figura, aquí está. A figura. Entonces uno puede ir aquí a referencia cruzada, tipo figura, uno puede nombrar la figura, pero puede señalar que nada más ocupa el rótulo y el número.
O sea, no ocupa el nombre. Entonces, por ejemplo, yo le puedo hacer esto, le doy cerrar y ahí me agregó de una vez la figura a la que hago referencia. Si nada más yo agregué otra figura dentro de estos cambios y yo agregué una nueva figura 1.2, ven, como me salió ahí automático, la que yo tenía, vean que se convierte en 1.3, pero la referencia no. Entonces, la referencia hay que venir a hacer clic derecho y decirle actualizar campo para que él me la tire. Bueno, me lo debió haber tirado en vez de este 1.2 al 1.3. Él debería actualizar acá. ¿Cómo está? Bueno, la idea es que lo actualizara automáticamente, pero no sé qué le dio. Entonces yo elimino esto, me traigo y ahora sí queda actualizado el 1.3. Cuando hace referencia cruzada, igual. La referencia cruzada es por aquello de que yo agregue nuevas figuras y después yo tengo que darle como un nuevo... Ah, bueno, es que ya me acordé qué pasó aquí. Título de la figura. Entonces yo lo pongo ahí, el espacio, acá, redacto algo. Yo creo que era eso lo que no me estaba permitiendo y por eso jalaba los dos porque estaban seguidos. Entonces, uno cuando hace esta referencia cruzada, puede jalar el tipo. Aquí le estoy referenciando, puede ser la figura, puede ser la tabla o puede ser el cuadro y él me va a jalar y yo tengo que señalar aquí a qué elemento le estoy haciendo referencia. Lo que sí hay que tener cuidado es que cuando termine el documento hay que actualizar todas esas referencias cruzadas. ¿Ven? Entonces, esa es la manera en que uno crea estos títulos de figura, de tabla y de cuadro. Entonces, para que vean cómo se está automatizado, porque así es más fácil para ustedes trabajar y ir actualizando acá, nada más actualizar toda la tabla y actualiza. Ahora sí, Tracy. Sí, profe, perdón, es que en la parte donde usted tocó para agregar la figura que usted dice numeración, ¿dónde fue el que tocó? Aquí, insertar título, ve que aquí dice nuevo rótulo, eliminar rótulo y numeración. Para ver, Ustedes están viendo como una cajita de diálogo, ¿o no? mm, ¿Qué o sea, están yo veo la viendo? cajita que dice título, pero antes de eso no veo donde usted toca. Aquí donde dice numeración abajo, que hay un rótulo, un Ah, no, botoncito. pero, ok, perdón, usted está en referencia, porque yo estoy perdida, perdón, en referencia y Sí. en referencia, Ah, en referencia, insertar ajá. título. eh, ok, ya le vi. Ahí. Preparar, insertar, ok. Y referencia cruzada es para llamarlo, pero dentro del texto. Mm, ok, ok, sí, hay que agarrarle el toquecillo. Eso nada más, pero eso es para hacerlo automático, para que no tengan que estarlos haciendo a pata. Ok. Luego, los cuadros y las tablas son elementos. Vamos a ver, la diferencia entre cuadro y tablas para la maestría ha sido dejar en cuadros únicamente aquellos elementos cuadrícula como tal, que casi que solo tienen texto. En el caso de tablas, para nosotros son elementos más abiertos que incluyen también elementos de cálculo o números. Entonces, una tabla para nosotros, que también creo que voy a tener que actualizar aquí esta. A ver qué tengo. Ok, la tabla está en el 2.1. Ven. Entonces, esta tabla para nosotros es con un formato abierto, como lo pueden ver acá, y la idea es que por lo general también se incluyan numeraciones y demás. Vean que está en el capítulo 2. Cuando ustedes agregan una tabla en el capítulo 1 y lo veo con otro formato, es donde me di cuenta que ni siquiera revisaron lo que decía después del documento. Y vean cómo en la tabla o en el capítulo 2 está esta tabla. Igual, también tiene su referencia. Entonces, el formato de tabla que nosotros estamos usando es este. Es abierto. La idea es incluir números. Si fuera un cuadro, déjenme ver para actualizar esto. Para nosotros los cuadros están así. Cuadrícula completa y casi que solo texto. Ni les digo cómo está en APA. Nada más tomen en cuenta que así lo trabajamos nosotros. Y estos son los formatos precisamente del cuadro como en la tabla.
E igual, yo quiero agregar un nuevo cuadro. Insertar título. En vez de figura, aquí donde dice rótulo, escojo cuadro. En numeración me fijo que inserte el capítulo también y le pongo punto como separador. Lo mismo. Y si no los tuvieran en su documento, le agregan nuevo rótulo, cuadro, y hacen lo mismo aquí en la parte de numeración. Y después le dan a aceptar y ya ahí aparece el cuadro. Le ponen la negrita, le quitan, lo dejan en cursiva, nombre del cuadro. ¿Ven? En este caso vean que no hay una nota porque las categorías sí son de ustedes. Sí son hechas por ustedes directamente. Que eso lo vamos a ver aquí en el curso. Entonces, vean que la numeración de cuadro, la de figura y la de tabla es solamente dos números, capítulo y consecutivo. Y si lo hacen de esta manera, vean que les da realmente solo los dos números. ¿Estamos? Entonces, esos son los tres elementos de cuadro, tabla y figuras. Ok, ¿dudas hasta ahí? De todas. ¿Cómo usarlo? No, profe, en realidad, en mi caso, es muy interesante ver cómo usted maneja con facilidad, ¿verdad? De todas las funciones, pero por dicha queda esto grabado para repasar, ¿verdad? Hace para que repase, pero no creas, me costó. Hasta como el año pasado ya le agarré para poderlo hacer. Entonces, Imagínese usted. el otro tema, objetivo general. Digo, objetivo general no. El otro tema, la redacción ya propiamente aquí es, el párrafo es el siguiente. Times New Roman, letra 12. No se acepta ningún otro tipo de letra o tipografía. Times New Roman, letra 12, a espacio y medio, el párrafo, y justificado, con una sangría de 1,27 centímetros acá. Entonces, eso está configurado igual acá. Primera línea, 1,27 de sangría, sin espacio, ni adicional ni anterior, y con un interlineado de 1,5 puntos. Y además, entre párrafos no hay espacio adicional. Pueden dejar un espacio hacia el título siguiente, pero no entre los párrafos. O sea, aquí no es hacer volumen, es realmente escribir lo que corresponde. Mónica. En los cuadros y las tablas, todo lo que son figuras y eso, también tiene que aplicar esta regla. Sí, digamos, por ejemplo, este cuadro se trabaja con la regla de la letra 12, pero si se hace muy grande, sí hay permiso de rebajarlo, digamos, hasta letra 10, porque la idea es que los cuadros y las tablas, sobre todo, traten de quedar en una sola página. Si en dado caso yo ocupo trabajar una página en horizontal, se puede hacer. Para pasar una página en horizontal hay que hacer insertar. No, lo hace desde acá, desde disposición. Aquí donde dice disposición, buscamos un salto de sección, página siguiente. Se agrega, Desvincular después, profe. más o menos va así. Esto primero. Ajá. Después del cuadro, agrega otro salto de sección, porque lo que estamos es seccionando la página, ¿ves? Salto de sección, página siguiente y salto de sección. Te venís aquí, vamos a orientación y le das horizontal. Y lo único que me cambia es la página donde yo voy a trabajar en horizontal. ¿Lo viste? Sí, tengo otra pregunta. Ujú. Si, digamos, el cuadro no hay ningún problema con la orientación, puede ser vertical, pero queda dividido, digamos, que tal vez es más sencillo tenerlo en una sola página. ¿Se permite como espaciarlo a que quede en una página o igual tiene que quedar, digamos, enseguida del texto o del párrafo que lo antecede? Es que todo depende del tamaño del cuadro. Es que hay cuadros muy pequeños. Si el cuadro es pequeño, va continuo. Nada de hacer estas separaciones. O sea, si el Ujú, cuadro es un cuadrito, nada más como para unos 3 renglones de una cosa muy pequeña, algo así como esta tabla, por ejemplo, es que es un tamaño pequeño, ujú.
De ahí no, eso se Ujú. acomoda ahí en ese espacio. Pero si es un cuadro que sí va a ser grande y ocupa una página completa o más de media página y te va a quedar cortado en la página anterior, se acomoda en la siguiente para que quede todo el cuadro completo en una página o la tabla en una sola página. ¿Ves? Pero eso va a depender mucho del elemento en sí. O sea, y si es algo pequeñito, sigue trabajándose continuo, no hay que hacer esas separaciones. Pero si es algo grande, usted lo acomoda. Porque, por ejemplo, también me han dicho, profe, y una pregunta, en este documento yo puedo cambiar el tamaño de página en ese caso de que tengo. Sí, puede ser, digamos, no sé, pusieron un cronograma y el cronograma no les cabe en un tipo de página como esta. Bueno, me vengo al tamaño de esta página y la cambiamos, no sé, a, vamos a ver si aquí tengo una 3 o algo así. Digamos que una L, una 2L. Para ver cómo quedó. Bueno, se ve más pequeña, es que es más pequeña, ni siquiera es más grande, es más pequeña. Pero sí, ustedes pueden transformar el tamaño de la página. Vamos a ver, este es de 22 por 28, ocupa una más grande. Este es de 10 por 14, esa es una tarjeta. Déjenme ver si aquí tengo una doble tarjeta, no, tamaño. Bueno, pueden darle un tamaño personal, pero sí pueden hacerla. O sea, sí la pueden agrandar. Es que ni siquiera me aparece la legal aquí. Qué poco opciones tengo. Yo pensé que tenía más opciones acá. Bueno, la cuestión es esa, si ustedes ocupan cambiar el tamaño también de esta página porque el elemento es grande o no sé, están graficando el ciclo de vida y quieren poner bien las etapas y ocupan una hoja más grande, como el documento que nosotros recibimos es digital y no tienen nada que imprimir, pueden cambiar el tamaño de página, pero obviamente con este orden, ¿verdad? El salto de sección y todo el asunto. Y vean que ese salto de sección, esa es otra cosa que hay que tener cuidado. Cuando yo hago ese salto de sección, normalmente para página siguiente me vuelve a poner el 1. Yo tengo que venir acá en la numeración de abajo, señalarlo y decirle, ay, señalarlo completo. Profe, y arriba donde dice vincular al anterior, eso es lo que se quita. Eso es lo que ando buscando porque no veo nada, porque Está tengo... arriba, profe. Arriba, arriba, arriba. Se activó ahí, dice vincular al anterior. Ah, ya lo vi, ese. Ajá. Ese es el que hay que darle clic. Ajá. Y ya entonces se desvinculó con la hoja de arriba. Sí, pero no, la numeración es distinto, ya te digo, es que la numeración tiene una cuestión. Ah, Es que es tiene que ponerle propiamente... formato. un trencito para buscar dónde es que aquí me está tapando. Ok, ya ahora sí. Vengo aquí al número, uy, y tengo que venir a número de página, Formato, número de formato, número de página. página y tengo que decirle continuar desde la sección anterior. Eso era. Ve, y ahí cambia el número. Entonces cambia 12 a 13 y a la siguiente hacer lo mismo. Señalar el número de página, formato, continuar desde el anterior y ahí siguen 14 para que se vinculen los números de página. Porque cuando hago el cambio de sección, por lo general les va a volver a reiniciar la numeración en 1. ¿Ven? Entonces, esos son los cuidados que tienen que tener si van a hacer eh, en términos populares, ese MacGyver, por decirlo de cierta manera. Profe, y la prosa que queda antes, digamos, si es un pedacito muy corto, no hay problema, que ¿Qué quede hay? eso en blanco, no hay ningún No hay inconveniente. problema, porque es que el tema es que el cuadro sea lo que no se corte, que era lo que Mónica estaba diciendo. O sea, nosotros lo que buscamos es que el cuadro es muy grande, no es que quede un pedazo aquí y otro pedazo acá, sino que lo que dice es que por estilo debería quedar todo el elemento en una sola página. Por Sí. ejemplo, las figuras también, la figura lo que debemos buscar es que una figura lo máximo abarque una página. Por eso es que como el documento es digital, nosotros también les damos libertad de que si, por ejemplo, esta hoja hay que convertirla en una legal para que tenga más espacio, la convierte en legal haciendo sus saltos de sección. La cuestión es que ustedes se puedan ajustar para que el documento siempre sea legible, que esa es la parte importante, que el documento quede legible para cualquier persona. Que esto estamos. ¿Duda? ¿Consulta en esta parte? ¿Duda? ¿Consulta? Profe, una pregunta. Ajá. ¿Usted cuándo nos estaría pasando este video? Si Dios quiere, espero subirlo mañana. Ok. Ujú. ¿A qué parte? Perdón.
Lo subo a documentos, ahí al Tech Digital, en la parte de la comunidad. Abriría una carpeta que se llamaría Séptimo Bimestre 2023 o videos de clase de Séptimo Bimestre 2023. Y entonces yo comienzo a subirlo con el orden de hoy. Video 1, taca taca, video 2, tal cosa, video 3, tal cosa. Ok, muchas gracias, profe. Con gusto. ¿Qué más me queda aquí? Bueno, eso por ahí. Vean, ahora, en el tema de APA, hay toda una presentación de APA que está dentro de las presentaciones que ustedes ya tienen. Ahora bien, no me voy a enfocar en los temas de formato porque muchas cosas nosotros no la cumplimos. Lo que sí quiero que se enfoque es en esto, el tema de las citas textuales. El tema de la citación textual a nivel de este documento sí lo usamos en formato APA séptima edición. Entonces, citaciones, referencias y las referencias bibliográficas que aparecen en el capítulo 7 de este documento sí van a hacer uso de APA séptima edición. Sabemos que a nivel mundial no solo existe APA, pero normalmente en estas carreras lo que más se utiliza es APA. Existe Chicago, existe Deusto, existe MLA, existe Vancouver, Harvard, el de la IEEE, o sea, citaciones hay muchas maneras y casi que depende mucho de la importancia de cada organización. A nivel de nosotros utilizamos lo de la Asociación Americana de Psicología, que es el APA, precisamente eso es lo que significa APA, American Psychological Association. Entonces, esta es ya la séptima versión. Hay un documento en que yo le subí PDF que está también ahí dentro de la comunidad del Tech Digital. Hola, Siani, Hola, don Roberto, buenas noches. ¿todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Roberto, Dígame. para ver si usted me permite un segundito para aplicar la evaluación del curso anterior, de los cursos anteriores. Ok, ¿De acuerdo? démosle ya. Listo, muchas gracias. Buenas noches, muchachos y muchachas. Un gusto saludarles. Y Buenas noches. gracias, buenas noches. Paso a quitarles un momentito de la clase del curso para realizar la evaluación de los cursos anteriores. Es muy importante esto que estamos haciendo porque Continúo la grabación. Listo, lo que hice fue ponerla en pausa, nada más. Entonces, ok, entonces estábamos viendo lo del tema de APA. Les decía que nosotros lo que hacemos es énfasis en la parte de las citaciones y referencias. Ok, vean, para lo que son citaciones, Lucía, ¿tienes la mano arriba? No, yo ya la quité. Ok, listo. En el tema de las citaciones, lo que quiero que tomen en cuenta es esto. Las citaciones en APA séptima edición no solamente son el estilo que nos enseñaron a nosotros, que era ponga comillas y pone toda la parte del autor, apellido del autor, año y número de página después de poner las comillas. Ese era el estilo formal o el estilo normal que nos enseñaron, como está aquí en el último ejemplo. Dice ejemplo aquí al final, en la última parte, la aceleración de las partículas, y después dice Berrío 2019, página 87, aquí abajo. Como ven en la parte de la derecha, en realidad la citación depende mucho del estilo de la reacción que ustedes traigan. Entonces es importante que para este documento vayan practicando esa citación y ese estilo de redacción de ustedes. Porque, por ejemplo, las citaciones que usan comillas puede ser de 5 maneras distintas. Y el conjunto de apellido de autor, año y número de página puede intercalarse dependiendo de mi estilo de redacción. Por ejemplo, donde dice ejemplo número 1, Sánchez, que es el apellido de la persona autora, hombre o mujer en este caso, no sé, vean que queda fuera del paréntesis porque el apellido por sí mismo es parte de la redacción. Y como es parte de la redacción, entonces separamos la otra parte que tiene que ver con el año y el número de página para que el año quede antepuesto a lo que va a ser la citación y después de la citación el número de página. Por lo general, lo que es número de página siempre va a quedar después de las citaciones. Otra forma, y muy interesante, es la que dice el ejemplo 4. Ponemos primero la citación, pero le agregamos de acuerdo con Sánchez, y como Sánchez es parte de esa misma redacción o esa línea de redacción, o sea, de la oración, viene quedando fuera del paréntesis. Y en el paréntesis queda solamente el año y el número de página. Y después continúa la redacción.
Aquí lo importante, la principal recomendación es que cuando usemos citaciones o también parafraseos, traten de trabajarlo con uno o dos estilos distintos. Si tienen la capacidad de usar los 5 estilos, hágalo, no hay problema, o sea, pero sí tenemos que ubicar muy bien la redacción, porque he visto casos donde ponen como por ejemplo acá, ponen en 1994, abren paréntesis, Sánchez, cierra paréntesis, ha concluido, cuando Sánchez no va a ir en paréntesis ahí porque Sánchez es parte, o sea, el apellido es parte integral de la redacción. O como por ejemplo, porque aquí 1994 no está en paréntesis, porque es que es, o sea, el usar ese término da sentido a la redacción. Es parte de la prosa y como es parte de la prosa no se utiliza los paréntesis. Los paréntesis es para cuando nosotros, por ejemplo, damos toda una redacción completa y dentro de la prosa no hace falta poner ni el apellido ni el año, sino simplemente lo que hacemos es la mención para poder después ver esa referencia en el capítulo de referencias bibliográficas. Y ahí viene otro detalle que quiero que anoten y que lo tengan ahí apuntado. Toda fuente bibliográfica que aparezca en el capítulo 7 de referencias del informe tiene que haber sido mencionada al menos una vez dentro del documento. Por eso se llama el capítulo 7 referencias bibliográficas, no se llama bibliografía. Se llama referencias bibliográficas porque toda fuente que aparezca en ese capítulo es porque fue utilizado dentro del documento y en algún momento o fue citado o fue parafraseado y tiene su referencia dentro del documento. Entonces es común, y yo lo he hecho como lector, que a veces veo las referencias, veo 200 y comienzo a tomar al azar y me doy cuenta que más de una no es usada. Y eso baja puntos al documento, porque al final no es rellenar campo. Ahora, es importante que para un documento como este, al puro final, ya de la entrega, final, por lo menos deberían andar en sus 30, 40 referencias, porque así se ve que hay investigación. Pero he topado con algunos documentos que al final llegan como con 10 y uno dice, pero ¿cómo con 10 fuentes pudieron fundamentar todo el análisis y toda su solución? No sé. Adrián, Gracias, profe. En relación a esas referencias bibliográficas, dentro del desarrollo del texto, bueno, del documento, cuando uno hace referencia, le pone un numerito para que después pueda localizarla. no se usa número No. porque es APA. Esto es APA. En otros modelos se usa número como en IEEE, pero en APA no se usa número. Se usa esto, Ah, el apellido del autor. Entonces, cuando nosotros vamos a la referencia del capítulo 7, buscamos, por ejemplo, Berrío, y ahí tiene que aparecer algún autor con el apellido Berrío. ujú, Entonces, ujú, en ujú. APA no Ok, se usan ok, números. ok, ok. Sí, sí, o sea, sencillamente aparece, pero no se referencia como para decir, ok, esta referencia bibliográfica está en tal página, porque la tal página está el numerito tal. No, O sea, no. no. Números Ok, solamente en IEEE, en Vancouver y en otros tipos de citación. En APA nunca se ha usado número. muy bien. Muchas Ujú. gracias, profe. Con gusto. Entonces, digamos, esos son otros estilos de citación. Aquí es importante repasar un poco el manual que les pasé a APA en temas de citaciones y referencias para no hacer mezclas. Porque, por ejemplo, si yo les muestro a ustedes como un artículo, digamos, de los que se publican en IEEE, déjenme mostrarles. Tan. Creo que fue este. No me acuerdo si es no me acuerdo si es la versión final, pero bueno, este, por ejemplo, aquí sí se utiliza números. 1, 2, y cuando yo voy a la referencia de este paper, en este formato, que es el de la IEEE, entonces sí, el 1, el 2 hace referencia a la numeración de la fuente. En APA no. Esto es un modelo diferente de citación, Adrián. Sí, señor, muchas gracias, lo estoy viendo. Ujú, ¿Ok? Eso era precisamente, entonces para que eso era. Ujú, eso, por eso ya se entendí que era lo que me estabas diciendo, pero sí, no, este es otro sí, modelo de citación, no es APA. sí, señor, muchas gracias, está bien. ¿Ok? Ujú. Tracy, Sí, profe, consulta. Bueno, ahora que usted estaba tocando el tema de cómo se usa el Word y cómo se estandarizan muchas cosas, eh, Word también tiene el tema de figuración, según lo que he visto, de insertar citas según APA.
Sí, pero esa es Usted va sexta ahí. edición, no es séptima. Ah, ok, Entonces, eso sí le iba a preguntar. ahorita les digo cuál hay una herramienta que pueden usar. Ah, buenísimo, gracias. Ujú. ¿Quién Eh, más tiene la mano arriba? Yo Lucía, ajá. tal vez sí, digamos, un poco, estos los ejemplos son los ejemplos en el texto. Después vamos a ver lo que es referencias bibliográficas para ver cómo queda esa referenciación. Exacto. Por el momento empecé con la parte de Ok, citas y parafraseo, para que vean estos perfecto. temas de citación y sobre todo también que hay citaciones con autores corporativos, que son, digamos, instituciones, ministerios, eso es lo que ellos llaman en APA citas de corporaciones, que hace referencia a que hay documentos que no se le da la autoría a una persona, sino a la organización. Por ejemplo, cuando sale un informe, no sé, el Banco Nacional no se dice que fue hecho por la persona del banco, sino que fue hecho por el banco como tal. O por ejemplo, cuando sale un estudio del MISIT, tal vez no ponen el nombre del empleado que hizo el estudio, sino que ponen que es MISIT, el que lo está presentando como ministerio. Entonces, a eso se referencia también este ejemplo de paréntesis cuando se usan corporaciones, o sea, instituciones, donde como podrán ver, la primera vez sea que usemos el nombre dentro de la cita o fuera, va a ir completo y luego se usan las siglas, ya sea que se usen en corchete o las siglas dentro del paréntesis si el nombre queda afuera. Y después en las siguientes siglas se siguen usando solo, digo, en las siguientes referencias, citaciones, solo las siglas. Con el Ok, tema de las siglas también es importante. El documento a veces no es hacer volumen. Entonces, si por ejemplo la institución de ustedes se llama Instituto Costarricense de Electricidad, la primera vez lo ponen completo, inmediatamente entre paréntesis ponen ICE, aunque no sea una citación, pero es para poder usar después en el documento solo ICE. Porque si no, de cada vez que van a poner el Instituto Costarricense, entonces se vuelve, el documento se llena de volumen por cosas como ese tipo. O no sé, por ejemplo, trabajan en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones. Y ustedes imagínense en todo el documento repetir 100 veces eso. Entonces, la primera vez se pone completo, entre paréntesis, las siglas y después pueden seguir usando las siglas de esa institución para que no lo repita. Otro tema. Comunicaciones personales. En APA séptima edición se pueden usar comunicaciones personales, pero no en el capítulo de referencias bibliográficas, solamente para citaciones. En este caso, a ustedes les es útil esto porque en una primera parte de la definición del problema, lo más seguro es que van a conseguir información de primera mano, ya sea que comiencen a entrevistar compañeros o, por ejemplo, trabajen con los señores que están a cargo de la idea o alguien. Y entonces ustedes comienzan a tomar información, pero lo que me dicen compañeros, compañeras, entonces comienzo a armar como un tipo de entrevistas previa, trabajo de campo previo. Ahí es importante entonces el tema de la comunicación personal. No necesariamente uno tiene que poner el nombre de la persona, porque puede ser el gerente o lo puede nombrar como gerente de campo, lo puede nombrar como directora de tal cosa. O sea, uno puede poner también el rango en vez del nombre, pero es importante esta estructura para que dentro del documento quede la citación cuando es una comunicación personal. Por ejemplo, no sé, eh, hablaron con la jefatura y parte del problema es que la jefatura menciona que precisamente cuando toman decisiones no llegan los indicadores en el formato que ellos desean. Entonces uno pone, el problema según lo menciona el gerente general, indica que los indicadores de rendimiento no son mostrados a la junta directiva como se desea y por eso no pueden tomar decisiones, entre paréntesis, comunicación personal, coma, fecha completa. ¿Por qué no se agregaría el gerente? Porque ya se mencionó que fue el gerente el que les dijo eso. Entonces vean ahí que en ese ejemplo el gerente quedó fuera del paréntesis, pero dentro del paréntesis queda comunicación personal, coma, y la fecha exacta de cuándo se dio, digamos, esa comunicación personal. ¿Qué se considera comunicación personal? Un mensaje por WhatsApp, un correo electrónico. Entonces, si por ejemplo, dentro de las evidencias del problema se agrega una figura de correo electrónico, entonces la figura se pone figura 1.2, punto seguido, información o toma de correo electrónico donde se hace mención a gestión de cambios o problemas de gestión de cambios en la gestión de los proyectos. Se pone el correo electrónico y abajo se pone nota tomado de comunicación personal, de plataforma de correo electrónico, o tomado de comunicación de, no sé, José, S, comunicación personal, fecha exacta. Ven, entonces, el tema de comunicaciones personales, como citaciones y referencias, les sirve como uno de los elementos que les va a ayudar en el problema con Trello. No es el único, pero
para que lo puedan hacer uso. Sobre todo en el problema les va a ser muy útil esta parte. Vi la mano arriba de Mónica, creo. Sí, profe, pero ella me contestó. Ah, ok. Listo. Citas parafraseadas. El parafraseo, a diferente de la citación, es que uno no toma las palabras textuales, sino que lo que uno hace es interpretar precisamente de la lectura que uno está haciendo. Cosa que alguno de ustedes me va a decir, profesor, mi empresa trabaja todo en inglés. Entonces, si yo tomo una citación, ¿la tomo en inglés o lo traduzco? Bueno, la traducción en sí mismo ya es un parafraseo. Estamos claros, ¿verdad? Porque en realidad la traducción literal no existe. Aunque mucha gente diga, es que es una traducción literal, en realidad la traducción literal no existe, porque ya cuando nosotros hacemos una traducción de un idioma a otro, implica una interpretación. Entonces, esa interpretación significa que es un parafraseo. Ven, entonces, cuando ustedes trabajan con documentos en inglés de sus empresas y tienen que transferir algo a la redacción de la prosa, entonces la transfieren ya en la traducción en el español. Obviamente, me estoy refiriendo cuando estamos en la prosa explicando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si ustedes tienen el gráfico y el gráfico dice gain, por ejemplo, ganancias o revenue, otras palabras, y eso es un gráfico, no van a traducir el gráfico, pero la redacción de la prosa sí tienen que explicarla en español. Entonces, obviamente, ahí es donde les digo que hay un parafraseo hacia una revisión de ese elemento que estaríamos revisando como evidencia de la tesis que ustedes pongan ahí en función de si es el problema, la causa o el efecto. Entonces, los parafraseos son interpretaciones que uno hace de un documento que está leyendo o revisando. ¿Eso para qué sirve? Ye, ustedes no van a poner una cita textual de 2 páginas. O sea, una cita textual, y esa es otra cosa. Hay citas textuales de más de 40 palabras, como aparece aquí. Sí, es cierto, está normado y todo. Pero, por ejemplo, en un documento que ustedes comiencen a poner todo en citas textuales, como me lo hizo un estudiante de la carrera en la que yo trabajo en la UNED, que entregó un trabajo de 10 páginas y en las 3 páginas era de la página 1 a la página 3 una cita textual de una fuente. De la página 4 a la página 7 la cita textual de la segunda fuente. Y de la página 8 a la página 10 una cita textual de la tercera fuente. Literal era copiado y pegado a cada 3 páginas una fuente. ¿Ustedes cómo creen que le fue al estudiante? O sea, me puede decir Misa de que hay una cita textual, pero es que ahí no hay producción por parte del estudiante. Eso es un vulgar copiado y pegado formal. Entonces, ¿cuál es el punto? Sí, se pueden usar citas textuales de más de 40 palabras que vean el formato que lleva. El formato es correr en sí todo el margen izquierdo del párrafo completo y al segundo párrafo, por ejemplo, si son más de un párrafo, ponerle una sangría adicional a la primera línea. Pero cuando tenemos esto, lo más recomendable es mejor pasar a un parafraseo. Porque al final, una cita de 2 páginas o de 3 párrafos, o sea, ¿quién va a leer la cita en sí? Lo importante es qué es lo que ustedes quieren dar a entender de esa cita. Ahí es donde yo recomiendo más el parafraseo como tal. Porque entonces utilizan con sus propias palabras sin perder el sentido original de la idea. Y en el parafraseo, lo que no se utiliza son las comillas. Ahora, la forma de hacer el parafraseo es con el autor o con el apellido de la persona autora, ya sea dentro o fuera del paréntesis. Eso no cambia. Y aun cuando es un parafraseo, puede uno mencionar el número de página, pero no siempre es necesario. En el parafraseo no necesariamente se tienen que mencionar números de página. Igual, se usa números de página cuando el elemento fuente que ustedes estén usando es numerado. Si la fuente no es numerada, no necesariamente hay que poner números de página. Se dice que para las fuentes de internet se usan números de párrafo, pero nadie se va a poner a contar los números de párrafo. Eso es mentira. Entonces, lo normal que se utiliza es el autor, apellido y el año. Ahora bien, para el capítulo 7, ya propiamente cuando pasamos a las referencias, entonces aquí tenemos toda una sección ya propiamente de las referencias del capítulo 7. Porque el mismo APA tiene una estructura para libros, una estructura para revistas, una estructura para tesis, una estructura para sitios web, una estructura para todo tipo de fuente, hasta para material audiovisual. En este momento ya APA para referencias de material audiovisual como canales de YouTube y demás, también tiene referencia. Y eso lo agregaron en esta 7ª edición. Una cuestión nada más con respecto, por ejemplo, a lo que es la cantidad de autores que agregó APA 7ª edición, que para mí es una aburrición,
porque es aburrido, es que si ustedes se consiguieron una fuente y un documento que lo hicieron 15 personas, las 15 personas lo tienen que agregar acá. En APA, sexta edición, creo que llegaba hasta 6 y se ponían 3 puntos, comillas, y luego el último autor. Ahora APA lo que dice es que hasta 20 autores hay que poner los primeros 19 en la estructura, apellido, iniciales de nombre, apellido, iniciales de nombre, apellido, iniciales de nombre, y en el número 19 agregarle la I, la Y. Y después de ahí agregar el número 20. Si son más de 20, se hacen los primeros 19, que está acá, estos primeros 19, se ponen 3 puntos suspensivos y luego se agrega el número 20, el último, digamos, si es el número 34, se agrega el 34. Yo digo que es aburrido porque realmente rellenar los 20 autores es aburrido. A nivel interno del documento, cuando ya nosotros tenemos más de 20 autores, entonces APA tiene una cuestión. Si son de 3 a 6 autores, si no estoy mal en memoria, pero revísenlo en el documento, la primera vez se ponen, digamos que todos los autores. En la segunda, se usa una leyenda que dice et al, E-T-A-L punto. Ahí lo pueden revisar en el documento. Y entonces siempre se pone solo el apellido del que aparece como primer autor y et al. ¿Para qué? Para eso decir que después de ahí hay un montón más. Cuando son, creo que más de 6, si es de la primera, le permite poner el primer apellido de la persona autora, et al, de una vez para que no poner los 20 dentro del documento. Ahora, con ese tema lo que se busca es que el documento no quede lleno de citaciones con tantos autores, ¿verdad? Eso es lo que se busca. Pero por lo menos la primera vez con autores creo que de 3 a 6 sí hay que ponerlo completo y en la segunda se pone el et al. Si son menos de 3 autores sí hay que ponerlo siempre todos los autores y son apellidos. Recuérdense que siempre son apellidos a nivel de las citaciones, no se utilizan las iniciales del nombre, las iniciales quedan solo para lo que son referencias. Ahora sí, estructuras, estas. Si es un libro, primero vienen los autores en esta estructura de apellidos, inicial de nombre, apellido, inicial del nombre. Cuando llegamos al último autor siempre se agrega la I, o sea, la Y, perdón, la Y o la Y, como decíamos antes, el año como tal, después viene el nombre del libro, solo que en este caso va en cursiva, y después se pone la editorial o quién lo publica. Eso es lo que se está solicitando y en algunos casos se puede agregar, y revíselo en el documento, el lugar, pero casi que con eso ya se puede hacer la referencia. No ocupan ya poner el lugar o editorial como tal, no, sino quién publica. Ok, si es una revista, o como pasa aquí también en un periódico, no es que cambia la estructura, siempre lo mismo, es autores, año, nombre, en este caso del artículo, tanto en periódico como en revista. Lo que pasa es que ese nombre de la fuente como tal no es la que va en cursiva. Lo que va en cursiva en periódico y en revista es el nombre de la publicación, o sea, de la revista o del periódico como tal. Eso es lo que va ahí. En el caso de la revista, entonces el nombre de la revista va en cursiva, coma, después en cursiva viene el volumen de la revista, luego viene el número entre paréntesis y el número de páginas si tuviera el artículo. Y después, punto y seguido, se puede agregar el DOI, que es el identificador digital del objeto, que sí es lo que significa DOI, Digital Object Identifier, y si no, el enlace completo si es una fuente web. Si fuera físico, obviamente no existe ese enlace, ¿verdad? Ese enlace se usa cuando son fuentes digitales. Igual pasa con las tesis y las disertaciones, que es lo mismo. El autor, año, ahí sí el nombre de la tesis es el que va en cursiva, se indica la tesis de qué grado es o para qué grado y de cuál universidad sería, y se puede indicar el repositorio en donde se ubica, el enlace de donde uno la rescató. Aquí también hay ejemplos de páginas web. Las entrevistas, como ya les dije, no van dentro de las referencias, simplemente se menciona como comunicación.
Leyes y documentos legales es diferentísimo, completamente diferente, porque se indica la ley, número y el año, el nombre de la ley, la fecha de la última versión, porque con las leyes, así como pasa también con los marcos de referencia, hay que trabajar con las últimas versiones, excepto el PEMBOK, porque el PEMBOK, la sexta y la séptima se complementan, no fue que la séptima eliminó a la sexta por aquello. Entonces, pero en otros casos donde marcos de referencia, en la última versión elimina la anterior, ahí sí se tiene que trabajar con la última versión. Y después, bueno, este dedo no sé qué será, y un número que también ahí yo quedo perdido, ¿qué significa este número? Si es el número de catálogo o algo así. Eso hay que revisarlo en el documento. Informes es muy similar también a la estructura de una tesis o de un libro, nada más que no se indica tesis ni nada de eso, sino realmente quién es la editorial, quién lo hizo, pero el nombre es en cursiva, el autor va primero, el año, igual el enlace. Y vean que en los ejemplos que les estoy poniendo aquí, el enlace siempre es muy marcado. ¿Por qué el enlace es marcado? Porque casi que todas las fuentes son digitales ahora. Entonces, para poder llegar al enlace. Ahora, es una cosa importante, por ejemplo, como en las revistas, que uno marque el DOI, no, tal vez no el enlace. Yo no sé si ustedes saben que hay enlaces dinámicos, ¿verdad? En ciertos repositorios trabajan con enlaces dinámicos, sobre todo para evitar temas de seguridad. Y entonces el DOI es el que se puede mantener, pero el DOI en realidad por detrás lo que cubre es a un enlace. En el enlace, obviamente, eso lleva a una dirección IP y otras cosas que va por detrás, que eso es de otra área. Entonces, el tema aquí es que el DOI sí es el que normalmente es fijo, pero a veces pueden haber algunos enlaces que hoy lo ponen, pero mañana no corresponde a ese. Por eso es que es importante todo el resto de la estructura, porque le da a uno a entender cuál es el documento, aunque no sea el mismo enlace al cual se estén referenciando. Videos de YouTube también. Esta es la forma en que se pueden referenciar siempre y cuando sea una referencia válida. Por ejemplo, no sé, que el de este partido, el de Liberal, se puso a bailar en TikTok y se puso a decir 4 tonteras, no significa que eso es una fuente válida. Que el presidente, voy a tomar la referencia de lo que dijo como verdad en una conferencia de prensa, eso tampoco es válido en este caso, para un documento académico de este tipo. Lo que pasan hablando los diputados, tampoco. O sea, cosas, cuando uno dice un canal de YouTube, es porque es un canal, no sé, de una explicación de un profesor de una universidad que es reconocido. Entonces sabe que eso es bajo una investigación científica. Entonces ahí sí el video de YouTube es válido. Igual pasa con las redes como Facebook, Instagram, Twitter, redes sociales que según APA séptima edición también se pueden referenciar, pero cuando hace referencia a algún documento o algo que se puede validar. Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene redes sociales como LinkedIn, que ahí las empresas, no sé, como en el campo mío, Huawei, em, desarrolladores de equipo como Nokia o demás, ponen en LinkedIn, no sé, algún archivo con alguna explicación sobre nuevos avances, ok, eso puede ser válido porque una empresa no va a ir a poner datos falsos en una red de esta. Eso puede ser válido. Pero porque a mí, Roberto Santamaría, hoy amaneció con ganas de escribir, se puso un tweet, no es que por eso es que lo van a citar. Bien, entonces ahí hay que tener cuidado porque estamos trabajando con un documento. APA obviamente lo hace general, porque por ejemplo, si estuviéramos trabajando, no sé, en un periódico y hago una citación de una red social, para, no sé, espectáculo o alguna noticia, puede ser que sirva. Pero para el caso de nosotros, académicamente, eso no. O sea, puede usarse, pero tiene que ser realmente algo que podamos realmente validar, que sea certero o con información que sea válida. Eso por ahí, en multimedia y redes sociales. Y más o menos, y el documento en PDF que yo les agregué sobre lo que es APA. Ok, vean. Esto era la parte que Lucía me preguntó, ya de las referencias en el capítulo 7. En el capítulo 7, todas estas estructuras, dependiendo del tipo de fuente que cumplirlas, nada más que en el capítulo 7 hay que ponerlas en orden bibliográfico. Acá. Se tienen que acomodar a razón de orden bibliográfico. Ahora bien, yo les prometí, y yo creo que por aquí voy cerrando, entonces no puedo iniciar el problema hoy. Hay una herramienta que puede ayudarles a que la hagan automática. No es la herramienta que trae Word. Lastimosamente, cuando uno abre Word aquí dice sexta edición, no es la séptima. Si alguno consigue una actualización y ya trae la séptima, pásela. Pero automáticamente de aquí de Word
no se puede hacer porque esto es sexta edición. ¿Cómo ha sido una herramienta que yo he recomendado? Bueno, hay una herramienta que se puede bajar directamente y creo que funciona en Windows y funciona también en Mac y en, no sé si en Linux, porque no lo he probado, si en Linux puede ser que le sirva. Cierto, porque aquí el conjunto de ventanas abierto por todo lado. Se llama Zotero. La herramienta Zotero, Zotero, por ahí creo que hay una grabación en uno de los videos de cómo bajarla. Es una herramienta que se instala directamente acá y hace como un plugin, por decirlo así, si me equivoqué en el concepto, ahí cualquier cosa, algún informático ¿cómo se llama? Me corrige. Se instala directamente aquí en la barra de Word. Ven aquí donde dice Zotero. Ok. En Zotero, por ejemplo, yo, que normalmente trabajo haciendo algunos trabajos, tareas o cosas así, porque también estudio administración de empresas, entonces, cuando hago artículos o alguna cuestión, o ahora que estoy escribiendo un libro también de centros de datos, o otro libro que estoy escribiendo de radiocomunicaciones, entonces yo vengo y hago una carpeta. En la carpeta yo comienzo a agregar, por ejemplo, los diferentes tipos de elementos, revista, libro, tesis, lo que me vaya encontrando. Aquí tiene casi que de todo. Tiene emisión de entrevistas, tiene libro, patente. Normalmente lo que ustedes más van a trabajar es tesis, libro, informe, documento, revista. Entonces, por ejemplo, yo quiero agregar una revista nueva, un artículo de revista, y él automáticamente me va a abrir este diálogo acá. Yo le voy a poner el artículo de la revista, le voy a poner el apellido, el nombre, le voy a poner el volumen, el número, lo que según la referencia de APA yo ocupo. Páginas, el URL sería el DOI o el enlace que nosotros vamos a ocupar. Ahí si quieren le pueden agregar el ISSN a la revista si quieren, pero si no, no hace falta. O sea, que sean realmente los campos que ocupamos para APA séptima edición. Entonces, no sé, por ejemplo, le voy a poner algo así como telecomunicaciones. Entonces voy a ponerle como apellido que lo hizo Alfaro, digamos que un solo apellido, como si fuera europeo o estadounidense. No sé, Pedro. Volumen, no sé, 42. Número 5 del año 2019. Páginas del 42 al 27. URL, no sé. HTTPS, dos puntos, no sé, revista tele.com, algo así. Slash 123456. Digamos que es como un enlace así, como los de los repositorios. Ya con eso tengo los datos que cubren, digamos, bueno, y me falta el nombre de la revista, que eso se coloca en publicación. Publicación es el nombre de la revista, entonces sería revista telecomunicaciones. Ya con eso el registro está creado acá como artículo de revista. Yo me vengo al documento en Word, por ejemplo no sé, en alguna parte dentro del documento, digamos que aquí en problema, yo vengo aquí y entonces digo algo así. Las telecomunicaciones, según menciona Alfaro, es la rama que más ha evolucionado en los últimos 50 años. Entonces, yo vengo, tengo que tener la herramienta abierta, vengo a Zotero, al plugin que se instaló, le digo a agregar o editar una citación, para agregar la citación a donde estoy trabajando, le digo que se abre como una barrita roja que no sé si estarán viendo, le digo que vaya a la vista clásica, me busco donde yo puse esa fuente, que era en el libro electromagnetismo, busco telecomunicaciones que dice Alfaro, y aquí es donde viene un tema interesante. Ustedes vieron que Alfaro lo metí dentro de la prosa, entonces le doy omitir autor y le puedo poner el número de página donde se ubica, digamos, esa citación. Entonces, donde dice página, le pongo el número y le doy omitir autor porque el autor ya fue mencionado. Entonces, ya con eso me queda nada más el año y el número de página. Ahora bien, otra cosa que aquí hice mal, el año en realidad debería ir aquí a la par de Alfaro. Entonces yo puedo venir acá
momentito. Para eliminarlo. Yo puedo agregarla aquí más bien, porque en realidad es a la par del autor. Entonces, pista clásica, vuelvo a hacer lo mismo, telecomunicaciones, le voy a decir omitir autor, no le voy a poner número de página para que solo me ponga el año. ¿Ven? Y ya está citado. Alfaro 2019. Ahora sí, va lo importante. Yo voy al capítulo 7 y como yo tenía, aquí me pasó o me falta algo. Ah, creo que ya sé qué fue lo que pasó. Déjeme ver si lo puedo actualizar. Porque eso sí es un detallito con esto. Algo me pasó aquí que no lo jaló. Porque en publicaciones donde va el nombre de la revista. Y un momentito para revisar algo. Esto es el libro, edición, número del libro. Y aquí dice libro, título, autor, ta. No me quiso jalar el nombre. Eso sí me dejó extrañado. Aquí dice autor. Déjeme ver si en otro lado tengo una revista. Tengo que tener revista. Sí, aquí. ¿Por qué no me quiso jalar el nombre? Qué vacilón. Hay algo que no me quiere jalar, pero que vean que aquí sí lo jala. Y lo jala bien. Este no me lo quiso jalar. Eso sí me tiene extrañado. ¿Por qué no lo jaló? Déjeme revisar. Título. Telecomunicaciones. El autor estamos bien. Resumen no. Revista Telecomunicaciones. Ok, eso ya está listo. Quiero un toquecito para ir a revisar algo aquí. Para buscar dónde fue que lo agregué. Ok, aquí es donde tengo lo de Alfaro. Página. Tengo que buscar la página 18. Voy a eliminar esto. Para ver qué fue lo que no jaló. Entonces yo me vengo otra vez aquí a la página 18. Tengo lo de Alfaro. Ajá. Agrego citación. Aquí hay algo que no me está jalando. Uy, perdón. No era ahí. Me jaló donde no era. Disculpe. Y quiero ver es por qué no jaló el nombre de la revista. Omitir autor. Ajá, Alfaro 2019. El capítulo 7. A ver, ahora sí lo jaló. Era que no lo había terminado de editar. Por eso fue que no lo jaló. Ya me tenía extrañado. Entonces ven que dice apellido, año, el nombre del artículo, la revista, ¿cómo se llama? El volumen, el número de página. Ya aquí sí lo que yo he notado es que manualmente hay que agregarle el DOI, o el enlace. Eso es lo único que sí he notado, que después uno aquí se lo agrega nada más. Y listo, ya queda agregado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que ya automáticamente al tenerlo en esta herramienta y estarlo uno utilizando, ya cuando ustedes lo vuelven a agregar, no significa que lo va a agregar otra vez. O sea, si yo vuelvo a agregar, digamos aquí lo de Alfaro, citación, vista clásica, y le doy la de Alfaro, por ejemplo esta, ahí no significa que me lo va a agregar dos veces, porque ya la agregó. Y ya la bibliografía la va a ir acomodando automáticamente a nivel de
¿cómo se llama? Orden bibliográfico. Ordenado, orden bibliográfico no, alfabéticamente. Ya está ordenada alfabéticamente. Entonces, esa es una herramienta que yo he venido utilizando precisamente para simplificar esto. Está también Mendeley, creo que dentro del TEC digital, si yo no estoy mal, hay como unos ciertos organizadores, porque eso se llaman más organizadores de referencias. TEC digital, herramientas, bibliografía, gestores bibliográficos, es que se llama, están aquí en la página del tecnológico, que creo que les ofrecen algunas herramientas. Entre ellos está lo de Mendeley y no me acuerdo cuál otra era que estaba por acá. Ve, aquí están los gestores. Ve, Mendeley, EndNote Web y RefWork. Son gestores bibliográficos que ellos recomiendan. Hay unos videos también de utilización. Si alguno de estos les sirve mejor que el de el Zotero, perfecto. Y si alguno consigue también un actualización de Windows para que aparezca para séptima edición, también lo pueden usar. Más allá de eso, lo que yo quería mostrarles era que realmente el documento sí lo pueden trabajar con esas herramientas automatizadas. Descargar Zotero es fácil y si no pueden revisar esos otros gestores. Ya con eso el documento lo pueden ir trabajando un poquito más holgado para que no estén pensando, ay, tengo que meter la cita, mira, tengo que actualizar tal cita, tengo que volver a acomodar esto, en qué posición va. Eso es para que lo puedan hacer un poco más automático. Y yo quedaría por ahí con el documento hoy, porque si inicio el problema, sí se les va a llenar más el buffer. No sé si tienen alguna duda, consulta. Profe, en mi caso no tengo duda, pero sí le envío un correo electrónico para ver entonces si el jueves me puede atender a mí. Estamos de acuerdo. Entonces el jueves te tengo a vos y tengo a Wendy. Bien. Gracias, profe. Wendy, nada más que me mande el correo para recordarme. Vamos a ver, voy a parar aquí la grabación.